EGPP. Buenos días, participantes. Vamos a dar continuidad al módulo 4 sobre el procedimiento legislativo en el diplomado en técnica legislativa. Ya hemos podido ver en los anteriores módulos, en las anteriores presentaciones, todos los prolegómenos que determinaban la forma del procedimiento en un estado compuesto, tomando en cuenta los aspectos relacionados a que se tienen que ver la parte autonómica de las gobernaciones, los gobiernos municipales y ahora el gobierno indígena originario campesino nuevo que ha sido aprobado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Haciendo un repaso, el procedimiento legislativo tiene diferentes etapas. Como hemos podido ver, la iniciativa legislativa en su artículo 162 de la Constitución, donde establece a qué instancias se les otorga esta iniciativa, como ser a los ciudadanos y ciudadanas, a los asambleístas, sea de la Cámara de Diputados, sea de la Cámara de Senadores, o a un conjunto de ellos, al órgano ejecutivo, que es el que tiene mayor cantidad de remisión de normas que se han tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Tribunal Supremo, haciendo mención expresa, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, los gobiernos autonómicos, como ser el gobierno departamental, el gobierno municipal, el gobierno indígena originario campesino, tiene la facultad de la iniciativa legislativa para realizar todos los procedimientos que se deban para que no existan vacíos en la parte de su regularización, de sus procedimientos. Falta una norma en cuanto al desarrollo de cómo se va a proceder en esa iniciativa, si es el Consejo, si es la parte ejecutiva de los gobiernos autonómicos, pero tenemos ese mandato a ley que se puede realizar para que pueda ejecutarse. La Constitución Política del Estado y el Reglamento General expresan que el proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa cámara, es decir, si es un asambleísta senador, inicia en el Senado, si es diputado, lo mismo, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial, como establece el procedimiento legislativo para que se dé curso a los informes que emiten, sea el comité o la comisión, en un plenario para que pueda ser tratado en la Cámara de origen. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o comisiones, es decir, que los ciudadanos o ciudadanas, la iniciativa del órgano ejecutivo, la iniciativa del órgano judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, siempre corresponde que la iniciación del procedimiento legislativo sea en la Cámara de Diputados. En temas de autonomía o en temas de iniciativa legislativa de los gobiernos autonómicos, es la Cámara de Senadores la que tiene la tuición para que se realicen todas las gestiones del procedimiento legislativo. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores, es decir,
que será la cámara de origen. Es muy importante tener eso en cuenta para que se pueda tener pleno conocimiento de que solamente la Cámara de Senadores tiene la tuición sobre descentralización y autonomías. Todo proyecto de ley tiene que ser precedido por una exposición de motivos y presentada a la presidencia de la Cámara en triple ejemplar y en formato electrónico, en un CD con todos los elementos que contenga el proyecto de ley. Debe estar firmado por los proyectistas y acompañado de copias de las leyes, decretos, resoluciones que hagan referencia y de todos los antecedentes que se pueda tener para las justificaciones necesarias. Es muy importante contar con estos requisitos para que cuando se dé inicio a la iniciativa legislativa, para la redundancia, no sea devuelta por no cumplir esos requisitos. El presidente y los vicepresidentes de la Cámara, en caso de que la iniciación sea en la Cámara de Diputados o en temas de autonomía en la Cámara de Senadores, cuando sean ellos los que presenten el proyecto de ley como patrocinantes o como personal que está representando a ese proyecto, no podrán presidir las sesiones en las que se consideren proyectos suscritos por ellos. Es decir, piden la licencia para que ellos, como parte de la mesa directiva, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, realicen las labores parlamentarias como asambleístas y no como parte de la directiva, para que no exista influencia sobre el articulado que se vaya a tratar dentro de la Cámara de Origen. Otro tema interesante es que el orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de ley se determinará por la fecha de su presentación. Es muy importante que el momento que sea presentada la documentación con los requisitos que son la exposición de motivos, los 3 ejemplares de todo el documento, en formato electrónico, se introduce una fecha, que es la fecha que le da prioridad de prelación con relación a otros proyectos de ley que se hayan presentado. Los proyectos de ley enviados por el Senado Nacional, es decir, cuando ya han iniciado el procedimiento legislativo, tendrán prelación sobre los otros que fueron presentados con el mismo motivo. La misma precedencia se otorgará a los proyectos de ley de una comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto alternativo de la minoría. Estos elementos se debe tomar en cuenta para ver la carrera en la cual ejercen, para que se determine el tiempo que durará el procedimiento legislativo. Como hemos mencionado, las comisiones juegan un papel muy importante dentro del procedimiento legislativo. Las comisiones, así como los comités, son órganos permanentes de trabajo determinados en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el reglamento de la Cámara de Senadores, donde se define como órganos permanentes cuáles son las comisiones y cuáles son los comités por los cuales conforme la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Son órganos permanentes de coordinación y consulta de la Cámara, que cumplen funciones específicas establecidas en el reglamento general, que tienen su secretario técnico, que es la instancia en la cual se realizan las sesiones de comisión o de comité para que cumplan las formalidades que el reglamento determina.
Estas sesiones de comisión o de comité se ajustarán a las modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones del Pleno Camaral en pequeño. Es decir, cuando exista el debate, se otorgan los tiempos que determina el reglamento general, se determina la misma forma de votación y las mismas mociones para que se puedan emplear en las sesiones de comisión y de comité. Las comisiones remitirán diariamente a la presidencia de la Cámara, ya sea de senadores o de diputados, un acto de sus sesiones, firmado por la directiva de la comisión, que está presidida por un presidente de comisión y por un secretario, o dependiendo del tipo de comisión, también podría haber comisiones mixtas en casos expresos cuando se trata de un tema de mucha importancia, como por ejemplo el tratamiento de un código, de una ley del notariado, donde se conforman comisiones mixtas entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural, para que se realicen los informes y los trabajos de forma conjunta para tener mayores elementos para determinar la procedencia o improcedencia de los articulados. Las comisiones remitirán diariamente a la presidencia de la Cámara un acta de sus sesiones firmada por la directiva de la comisión, en la que se consignará un resumen de los asuntos tratados, así como el parte de asistencia. Los comités remitirán el acta de sus sesiones firmada por su secretario, que es la máxima autoridad del comité, o su secretaria, a la presidencia de su respectiva comisión. Copias de estas actas serán igualmente remitidas a las jefaturas de bancadas para que tengan conocimiento de toda la labor legislativa que se produce dentro de cada comisión y comité. Los productos que emiten las comisiones o el comité son los informes de comisión, elementos que determinan la procedencia o improcedencia de una norma para que sean tratadas dentro del plenario camaral. Los informes de comisión deberán ser fundamentados y contendrán en detalle las propuestas sustantivas, ampliatorias o de suspensión que hubieran sido formulados por escrito cuando ven en el proyecto de ley que existiese algún tipo de incongruencia, algún tipo de modificación, algún tipo de incorporación de algún articulado en las disposiciones finales, como alguna disposición transitoria para que entre en vigencia la ley o la vacatio legis. Es esta instancia la que tiene la facultad de incorporar estos elementos en una consulta con los proponentes para que exista una norma con los elementos suficientes para que pueda entrar a la vida del orden jurídico institucional. En detalles, las comisiones deberán ser fundamentadas y contendrán en detalle las propuestas sustantivas, ampliatorias o de supresión que hubieran sido formuladas por escrito en la discusión de los proyectos. Para la discusión de un proyecto de ley, la comisión adoptará las formalidades de las sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de otras comisiones cuando fuere necesario. Asimismo, antes de tratar, puede enviar en consulta los proyectos de ley para tener justificativos de su legalidad, de su vigencia y de la forma en cual se va a desarrollar en el orden jurídico institucional. Los plazos de los informes. Las comisiones dispondrán de un plazo improrrogable de 15 días hábiles desde que ingrese a la comisión para emitir sus informes, una vez recibida la consulta de la autoridad pertinente. Si la comisión no lo hiciera en el plazo señalado,
las o los proyectistas del proyecto de ley podrán reclamar la consideración directa del asunto en pleno camaral, al haberse excedido el tiempo y al no haber realizado ninguna consulta o habiéndose realizado hubiera excedido los 15 días hábiles. En el plenario, sin mayor formalidad, se puede realizar el tratamiento a solicitud de los proyectistas. Previamente, cuando una comisión remite un proyecto de ley, tiene que haber una impresión y distribución del informe de comisión para que sea tratado en el plenario camaral. La presidencia dispondrá la impresión inmediata de los informes y su distribución y o comunicación por correo electrónico a todos los asambleístas, por lo menos 24 horas antes de su inclusión en el orden del día. Como sabemos, el orden del día es la convocatoria donde se determina la hora, donde se determinan los puntos a tratar, qué temas entran en asuntos del día, en asuntos en mesa y en proyectos y demás otras figuras que determina el reglamento general que tienen un carácter formal. En cuanto al tratamiento en el plenario o en la comisión o en el comité, se lee y se aprueba en dos estaciones, en grande y en detalle. Cada uno de los asambleístas que se encuentra presente tiene el derecho al uso de la palabra con un máximo de 15 minutos por sesión en cuanto al tema del proyecto de ley que se trate. En temas de interpelación son 30 minutos. Pasa a la otra estación, que es en detalle. El uso de la palabra también tiene un máximo de 15 minutos, pero por 2 veces. La segunda es de 5 minutos por cada artículo que se vaya a tratar, para que exista mayor detalle de los aspectos que se van a regular en el articulado. En la estación en detalle también la interpelación consta de 30 minutos máximos para los intervinientes y los que hayan indicado los aspectos que se van a determinar en esa interpelación. Estos aspectos de las estaciones en grande y detalle, como habíamos dicho, también son considerados en las sesiones de comisión y de comité. Cuando el proyecto de ley haya sido informado por la comisión o comisiones con el informe respectivo, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. El proyecto aprobado por la Cámara de Origen, con las formalidades que se han determinado, serán remitidas a la Cámara Revisora para su discusión. Si la Cámara Revisora lo aprueba, será enviado directamente al órgano ejecutivo con nota de atención para su promulgación. Caso contrario, si la Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considerará aprobado si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. Es decir, si la Cámara Revisora lo modifica, sí o sí tiene que ser devuelto a la Cámara de Origen para que exista una aceptación por mayoría absoluta de las enmiendas que haya realizado la Cámara Revisora para que sí pueda pasar por la remisión al órgano ejecutivo para su promulgación. Caso contrario, en caso de que no las acepte la Cámara de Origen, las dos cámaras
se reunirán a requerimiento de la Cámara de Origen dentro de los 20 días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, la reunión de la Cámara de Diputados y de Senadores, quien debe aprobar por mayoría absoluta de sus miembros presentes el contenido del articulado. En caso de que pase 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyectista será considerado en el Pleno de la Asamblea Plurinacional. El proyecto de ley aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la legislatura siguiente, es decir, una vez concluido el año, deberá ser presentado y contendrá otra numeración y tendrá otro orden de prelación para su tratamiento en la próxima legislatura. En cuanto a leyes financieras, tiene un tratamiento especial, como la Ley de Presupuesto General del Estado, en el entendido de que son elementos importantes para el desarrollo de las actividades económicas del Estado Plurinacional de Bolivia. La Constitución establece que los proyectos de ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o determinar su carácter nacional, departamental, municipal, universitario, así como los referidos a gastos fiscales a cargo del Tesoro General del Estado, que no sean propuestos por el órgano ejecutivo, serán remitidos en consulta por la presidencia de la Cámara. Si la consulta no fuera absuelta en el término de 20 días, el proyectista podrá pedir su consideración en el Pleno en base al informe de comisión. Es decir, que tienen un tiempo perentorio que transcurre durante 20 días. Caso de que no sea tratado dentro del plenario camaral de la Cámara de Diputados, automáticamente se puede pedir la consideración en el Pleno únicamente con el informe de la comisión. Asimismo, en el procedimiento legislativo, todo proyecto de ley tiene que tener la obligatoriedad de indicar la fuente de sus recursos. El artículo 321, parágrafo 4 de la Constitución establece: todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa por este. Luego de analizar todos estos aspectos del procedimiento legislativo, vamos a ver la remisión al otro órgano del Estado, que es el órgano ejecutivo, en cuanto a las normas observadas. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano ejecutivo podrá ser observada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción. Es decir, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional remite al presidente del Estado una norma para su promulgación, deberá pasar 10 días para que tenga el tiempo suficiente para determinar si cuenta con todos los elementos que la norma establece para su vigencia. Las observaciones del órgano ejecutivo se dirigen a la Asamblea y si ésta estuviera en receso,
El presidente del Estado remitirá sus observaciones a las comisiones de asamblea. Como hemos podido evidenciar, existen 2 recesos de 15 días en la asamblea. Cuando existan esos recesos, siempre existe una comisión que estará trabajando y se remite la ley observada para que esta comisión sea la que tenga la actuación sobre este aspecto. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones, modificará la ley conforme a estas y la devolverá al órgano ejecutivo para su promulgación. En caso de que la Asamblea considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, por el vicepresidente del Estado Plurinacional. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes. La ley que no sea observado dentro del plazo correspondiente será promulgada por el presidente del Estado Plurinacional. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores que hemos leído serán promulgados por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez producida la promulgación, un elemento muy importante es la publicación. Para ello, la Gaceta Oficial es la instancia que determina que es vigente y que es oponible a terceros. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata, una vez que el presidente la haya promulgado, deberá pasar a la Gaceta para su publicación. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. Hay una presunción jure de jure, donde las normas son de conocimiento obligatorio, de cumplimiento obligatorio y de conocimiento de todos nosotros, una vez que sean considerados en la Gaceta Oficial, salvo aquellas que se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia, cuando se determina una vacatio legis que determinará que la vigencia será a partir de una fecha determinada para que exista un conocimiento de toda la población, de los aspectos normativos, eso en los cuerpos legislativos que son muy sensibles en cuanto a que las determinaciones de las mismas afectarían derechos o afectarían actividades procesales o procedimentales. Asimismo, las entidades territoriales autónomas crearán una Gaceta Oficial de publicaciones de normas. Su publicación en este órgano determinará la entrada en vigencia de la norma. Estos aspectos determina el artículo 135, parágrafo 1 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización. Como todos sabemos, a partir del Estado compuesto se determinan nuevas formas de Estado en las cuales tienen que determinarse los aspectos administrativos a desarrollarse dentro de sus estatutos o sus cartas autonómicas. Mientras no se realizan estas actividades, la Ley Marco establece este aspecto para que el desarrollo de la facultad legislativa sean publicados en esta instancia. Asimismo, el Servicio Estatal de Autonomías tiene la facultad técnica de poder contar con una instancia de recepción de normas. La misma también prevé una gaceta virtual que uno puede encontrar las normas para que puedan ser de conocimiento y oponibles a terceras personas. Estos son los aspectos más importantes que hemos podido desarrollar desde su
iniciativa hasta la publicación en la Gaceta Oficial. Este es el procedimiento que les va a servir de mucho para que tengan conocimiento, y subsidiariamente es la misma forma que se va a tratar dentro de las entidades territoriales autónomas, en consideración de la supletoriedad de la norma, donde las instancias que no tengan todavía sus cartas autonómicas o los estatutos deberán realizar las gestiones por los mecanismos que determina el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que tengan un buen día y hasta la próxima oportunidad.